Vamos a continuar con el programa. Esta vez nos acompaña la doctora Nina Mar González, quien es pediatra egresada del Hospital José Gregorio Hernández de Caracas y neonatólogo egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño. La doctora Nina Mar es jefa del Servicio de Neonatología del Hospital Miguel Pérez Carreño y miembro de la directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica. Nos va a hablar de la actualización en el uso del surfactante pulmonar exógeno en el prematuro. Bienvenida, Nina. Gracias. Bueno, hablar de surfactante, hemos pasado por muchas actualizaciones. Hablar de surfactante, a lo largo de estos años ha habido unos cambios sustanciales desde la preparación, la colocación, los métodos de instalación para que han venido mejorando a lo largo de los años y por eso esto es un tema importante ya que aproximadamente 600.000 niños nacen prematuros al año y sabemos que la mayor cantidad de la mortalidad pediátrica neonatal ocurre en los primeros 5 años de vida, de donde 13,4 millones de niños van a nacer prematuros. De esto, la mortalidad infantil en los menores de 5 años sabemos que va en ascenso y que 2,7 millones de estos niños nacen entre 1 y las 59 semanas, tienen un alto riesgo de mortalidad. Y por ello, esto es un tema que es importante porque el SDR prematuro es una de las primeras causas de ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Y entonces, por ello, la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, han hecho énfasis en que se pueden hacer medidas preventivas para disminuir lo que es el nacimiento prematuro y, por ende, lo que es el síndrome de dificultad respiratoria. Y entre ellas tenemos que es el uso de la presión continua de la vía aérea que debe ser iniciada lo más precozmente, sobre todo en el área de sala de parto, el uso de la cafeína para evitar que esos niños recaigan en ventilación mecánica o que presenten apnea y que los lleve a un método de ventilación. Los corticoides antenatales, que son los que más se le da importancia porque se van a utilizar antes de las 34 semanas, siempre y cuando pues, la paciente tenga algún episodio que nos pueda hacer pensar que ese niño pueda nacer antes del tiempo y nos va a mejorar los problemas desde el punto de vista respiratorio, enterocolitis, disminución de la hemorragia intraventricular, lo que es mejora en la maduración de la matriz germinal. Por lo tanto, este es uno de las estrategias más efectivas en la prevención del nacimiento prematuro. El pensamiento tardío del cordón y lo que es muy importante, el apego precoz y la lactancia materna. En el sulfato de magnesio también está como una estrategia preventiva para evitar lo que va a ser las alteraciones neurológicas que no se ven desde el inicio, sino que son tan tardías como a partir de los 2 años de edad. Entonces, es importante que si hacemos todas estas recomendaciones, pues vamos a disminuir lo que son los nacimientos de preternos y vamos a tener una menor incidencia de SDF. Entonces, ¿qué sabemos en relación a surfactante y el síndrome de dificultad respiratoria? El surfactante nos va a ayudar en una mejoría de la oxigenación, nos va a disminuir el uso de ventilación mecánica invasiva a largo data, nos va a reducir la mortalidad en más o menos un 40-60%. ¿Por qué? Porque cada día lo que se preconiza es que se pueda colocar surfactante temprano, preventivo, y antes que el surfactante, pues lo que se necesita es la presión positiva continua de la vía aérea que hace un cambio importante y que muchos de edades estacionales, que va a depender de ellos, pues ni siquiera va a ser necesario el uso del surfactante siempre y cuando el paciente haya recibido esteroides antenatales antes del nacimiento por lo menos 24 horas. Va a disminuir el escape aéreo, por lo tanto,
vamos a tener menores complicaciones y morbilidades durante la hospitalización y a la larga va a mejorar la distensibilidad pulmonar y nos va a llevar a una estabilización del alveolo, por lo tanto, todo nos va a llevar a una capacidad residual funcional mejor en ese paciente. La colocación del surfactante, pues tenemos que se preconiza lo temprano versus lo tardía. Temprano es cuando se utiliza antes de las 2 horas, tardía después de ello. Generalmente lo ideal es que pudiese ser en las primeras 30, 60 minutos e inclusive en el área de sala de parto en el momento en que se está atendiendo el paciente, que ya debemos saber que es un paciente prematuro, saber la edad gestacional por fecha de última regla por eco y el peso del paciente, porque bueno, que eso nos va a disminuir la morbilidad, la mortalidad y nos va a disminuir el uso de ventilación mecánica invasiva porque cambia el pronóstico si utilizamos ventilación positiva directamente desde sala de parto a que si llegamos a instalar en sus pasantes o colocar la presión una vez que llegamos a nuestra unidad de cuidado intensivo. Disminuye la hemorragia pulmonar e intraventricular grado 3 y grado 4 y por lo tanto también tenemos que saber que la colocación del surfactante está quedando para la edad gestacional el peso y la cantidad de fracción inspirada de oxígeno que le colocamos a nuestros pacientes. Generalmente, anteriormente se hablaba de 0,50 o más. Actualmente, y lo vamos a ver en la última revisión del Consenso Europeo del 2023, pues ya hablamos de FIO2 menores y de 0,30 para no mm, decidir la colocación del surfactante a menos que la clínica prevalezca o que nosotros cambiemos de modo ventilatorio sin ahí importarnos cuánto va a ser la fracción inspirada de oxígeno. Si no, vamos a tener unos ítems que probablemente vamos a ver donde no solamente tenemos la clínica, sino que la fracción inspirada de oxígeno, cuando la tenemos por encima del punto 30, cuando no podemos disminuirla, eso también nos hace un factor de riesgo para decidir si debemos colocar surfactante o no. Además de eso, pues tenemos y sabemos que la incidencia y la severidad va a depender de la edad gestacional y de peso. A menor de ambos, pues tenemos más riesgo de que no solamente hagan SDR, sino de que también necesitamos la colocación de surfactante. Y veamos que a medida que la edad gestacional avanza, pues el porcentaje de probabilidad de que nosotros tengamos que colocar surfactante pulmonar va disminuyendo, al igual que la edad gestacional. Y de hecho, la mayoría de ahorita los estudios se basan en pacientes menores de 1.250, pacientes de 1.500, de acuerdo a la edad estacional, a la clínica y a la presión media de la vía aérea y a la presión decimal que nosotros tengamos que iniciar y que no podamos descender en las próximas horas para decidir si necesitamos colocar una, dos o más dosis de surfactante. Asociado a esto, pues esto es lo que le digo, cómo ha venido cambiando la evolución del manejo del SDR y ahora tenemos que hay otras indicaciones de las cuales de estos 4 criterios debemos tener 3 y estos criterios se basaron en lo que es el puntaje de dones donde ellos toman en cuenta la edad gestacional, si es de 23 a 27 semanas más 6 días o de 28 a 36 semanas, lo que es la clínica de la dificultad respiratoria, en donde ellos tienen el ítem de cuánto tengo de frecuencia respiratoria, si estoy en 60, si estoy de 60 a 80 o mayor de 80, con una puntuación de 0 hasta 2 puntos, el grado de dificultad, si tengo dificultad presente con quejido y con tiraje, si está ausente, si lo puedo ver con el endoscopio o no, si está visible, si es intercostal o no, y si hay cianosis y si esa cianosis se puede corregir con el uso de oxígeno o no. Y eso es lo que nos va a dar la puntuación en dones para nosotros decidir cómo ir mejorando y con qué clínica iniciar. Además de eso, el soporte respiratorio que necesita el paciente, si está en ventilación mecánica invasiva o no, si la ventilación no es no invasiva, si yo tengo una presión media de la vía aérea mayor de 6 centímetros, en los muy prematuros o mayor de 7, entre los de 28 a 36, o si por el contrario yo estoy utilizando un método no invasivo CPAP y tengo que ir aumentando más de 6 centímetros en el muy prematuro o de 28 a 36 semanas en más de 7 centímetros, ya eso me da un criterio para yo poder decidir
si tengo que colocar una segunda dosis de surfactante. Asociado a eso, los requerimientos de FIO2, en los menores de 2 horas, mayor de 0,30, es decir, que ahí debimos haber ya colocado una dosis profiláctica o temprana de surfactante, y cuando son mayores de 2 horas, si yo estoy aumentando el aporte de oxígeno o si ya voy por 0,40 o más, también es un criterio para yo reevaluar al paciente y poder decidir si necesito una segunda dosis. En relación a la gasometría, pues tenemos que el pH menor de 7,25 y la PCO2 mayor de 60 también entra en la categoría para nosotros poder decidir si vamos a hacer la indicación o no. Estas son las nuevas pautas del consenso de la revisión del 2023 europeo en relación a la colocación de surfactante pulmonar según la clínica y los criterios. Ahora, cuando hablamos de administración del surfactante, pues entonces sigue la disyuntiva. ¿Con una sola dosis es suficiente? ¿Se tienen que usar dosis múltiples? ¿Lo tengo que usar de forma continua y lenta? ¿La distribución es igual o no? Y lo último que está, la nebulizada o el tensoactivo laríngeo, que es lo último que está en estudios de investigación para saber si es efectivo o no de manera no invasiva la colocación de eso del sulfarsal. Entonces, cuando utilizamos una dosis, pues debería ser administrada la dosis en su totalidad. El problema es que el periodo de tiempo tiene que ser rápido para que pueda haber una distribución a todo lo que es más distal del alveolo y para que sea lo más homogénea posible. Y esto que nos lleva, nos puede llevar a lo que es la obstrucción de la vía aérea y a lo que es el reflujo del mismo surfactante. Entonces, la forma de administración completa, pues pareciese que tuviera cierta inconveniencia en dependiendo también de de cómo puede manejar las complicaciones el médico que está instalando el surfactante. A dosis múltiples, pues lo que quiere decir es que la cantidad que toca, pues lo vamos a distribuir en alicuotas, que puede ir desde 2 hasta 4, y por lo tanto, pues debe darse ventilación positiva, sea por bolsa inflable, para que nosotros podamos hacer una distribución. No debería tardarnos más de 30 a 60 minutos la colocación del mismo, y por lo tanto, pues ahí vamos a tener una distribución más homogénea y vamos a disminuir las complicaciones como es la obstrucción de la vía, bien sea del tubo de la vía aérea si lo estamos haciendo con un método menos invasivo o mínimamente invasivo, y vamos a disminuir inclusive las complicaciones como apnea, bradicardia o disminución de la presión arterial. Además de eso, pues también sigue en los estudios viendo cuál es el surfactante más ideal, y todavía pues inclusive no hay una conclusión única. Lo que sí sabemos es que los sintéticos pues son menos efectivos porque lo único que están compuestos es de difosfatilcolina, por lo tanto no tienen las proteínas del surfactante que nos van a ayudar a otros beneficios que nos dan, como la inmunidad, el que se reproduzca el surfactante a partir del mismo surfactante y que mantenga la parte tensoactiva del mismo. Actualmente están algunos sintéticos en estudio que van a ser de los de tercera generación, donde se le está agregando las proteínas del surfactante para mejorar la calidad y la evolución de la enfermedad. Siguen siendo entonces los de origen animal los que están más preconizados. Tenemos los de extracto de pulmón porcino, bovino y de ternera, y que en los de porcino pues se habla de que tiene un mayor beneficio porque se mantiene más la superficie tensoactiva y ayuda más a la reproducción del surfactante. Asociado a eso, tenemos que si la primera dosis se da con dosis altas, mayores de 100 miligramos por kilo, se ha visto que también hay un mayor beneficio y que quizá el paciente tenga menos uso de dosis sucesivas, pero que esto va a depender de la edad gestacional y del peso, porque bueno, como sabemos, mientras más pequeño va a utilizar más dosis, porque todavía ese paciente no ha llegado a una realización completa. Y todo ello lo que va a buscar es mejorar la oxigenación y disminuir el riesgo de displasia broncopulmonar en los sobrevivientes o de que los pacientes que tengan displasia pues puedan llegar. Además, tenemos ahora que, ¿qué es mejor?
una sola dosis o varias dosis y cómo tenemos que decidir cuántas son las dosis. Entonces, bueno, como les dije, en el consenso y se han hecho otros estudios en los cuales se está viendo cómo podemos mejorar desde el punto de vista de efectividad y de costo para el paciente el uso de la dosificación. Y tenemos que, bueno, esto es un estudio que hicieron para saber en 8.024 neonatos por 4 años consecutivos, tomaron recién nacidos menores de 29 semanas, donde algunos no colocaron surfactante, unos colocaron una sola dosis o más de 2 dosis de surfactante, teniendo en cuenta que la primera dosis de surfactante la recibieron aproximadamente en 1,6 horas y las dosis sucesivas fueron a las 11 horas, 23 horas y 33 horas del nacimiento y que con ellos lo que vieron es que a medida que los pacientes recibían esteroides antenatales disminuía el uso de dosis adicionales y que la menor edad gestacional y el peso te hacía proclive a que tú tuvieras que utilizar más de 2 dosis y que el uso de más de 2 dosis te podía disminuir el riesgo de muerte junto con el paciente que tenía el diagnóstico ya de displasia broncopulmonar. En relación a la administración del surfactante, pues a lo largo de todos estos años ha ido cambiando. Empezamos con que solamente se colocaba a aquellos pacientes que necesitaban un soporte ventilatorio. Posteriormente pasamos a lo que era el SURT, intubar, colocar el surfactante y extubar lo más pronto posible, o si se podía inmediatamente. El método menos invasivo, el mínimamente invasivo, el de colocación a través de máscara laringe, el nebulizado, que todavía pues está en estudios, porque no se sabe realmente cuánto de dosis es la necesaria, cuánto llega y qué equipo se debe utilizar o cuál es el más adecuado para que ese surfactante nebulizado pueda llegar a las áreas más distales y de manera más homogénea. Y lo último que se está haciendo estudios es con el tensoactivo laringio, que simplemente se coloca a nivel de la laringe sin utilizar ningún método introductorio dentro de la tráquea y con ello pues él debería entrar parte a la misma y distribuirse a nivel del árbol bronquial y los alveolos. En todos los estudios y sobre todo a nivel europeo, pues se está preconizando el uso de el mínimamente invasivo, el LISA o el MIS. Y esto va a depender de la destreza del operador, de cómo pueden manejar las complicaciones, pues el médico que lo esté colocando. Sin embargo, se sabe que con el método LISA, pues hay menos probabilidades de hacer apnea, bradicardia, disminución de la tensión o que el paciente haga reflujo del mismo surfactante y prácticamente la mayoría de los estudios ahorita hacen método comparativo con el INSURE y el LISA o están haciendo ahorita con el de la máscara laringe. Sin embargo, sigue siendo y la conclusión es que el método LISA actualmente está dando muchos buenos resultados porque pues, se hace de una manera menos invasiva y con menos riesgo al paciente. Sin embargo, todas las guías concluyen que se debería utilizar el método con el que uno esté más familiarizado y que con el que nosotros podamos resolver las complicaciones que nos puedan llevar. Además de esto, no solamente el surfactante es idóneo para el síndrome de dificultad respiratoria, sino que también hay otras patologías en las que la podemos usar, como es la hemorragia pulmonar. Ya sabemos que la sangre va a inactivar el surfactante y esto nos va a llevar a una mayor ventilación, a una disminución de la capacidad residual funcional. En lo que es la lesión hipoxicoisquémica en la asfixia, porque también pues hay de alguna u otra manera una disminución o mayor prolongación de ventilación mecánica en aquellos pacientes que tienen sepsis porque la madre tuvo antecedentes previamente infecciosos, hablamos de corioloritis, una RPM prolongada o fiebre periparto, o ese mismo paciente que durante la evolución en la unidad de cuidados intermedios, pues se nos puede complicar con una infección asociada a la salud y en las atelectasias para disminuir lo que es las áreas hiperventiladas y las opacadas y que así podamos tener menor tiempo en ventilación mecánica al paciente. Hablan algunos artículos también de que debemos tener algunas estrategias ventilatorias al momento de utilizar el surfactante
Y sobre todo es porque si no debemos agitarlo, debemos mantenerlo a una temperatura ambiente, pero que no pase mucho tiempo, porque dependiendo de si es porcino o bovino, pues vamos a tener que, por la mayor cantidad de tiempo fuera de una temperatura fría, pues él puede aumentar la viscosidad y eso también nos puede llevar a obstrucción de la vía aérea y por lo tanto, pues podemos tomar lo que es el reclutamiento antes, durante y posterior al uso del surfactante, aumentando la presión expiratoria, a administrarlo en más alicuotas para que pueda haber una distribución más homogénea en el pulmón, aumentar la frecuencia respiratoria o dar mayor presión, bien sea utilizando el ventilador o utilizando el y esto es el estudio o el ensayo Plus, donde ellos compararon lo que es el paciente estando en ventilación mecánica con tubo endotraqueal o en ventilación con menos invasiva, donde se hicieron en 4 países y donde lo que trataron es de ver si el método por budesonida inhalada era tan efectiva como las otras vías alternativas, sobre todo por método de tubo endotraqueal o de ELISA, y se dieron cuenta que, bueno, las dosis de surfactante a la primera y la revaluación a las 6 y las 12 horas subsiguientes, pues no disminuía el hecho de tener hemorragia ni disminuía la propensión de displasia broncopulmonar. En solo uno de estas unidades fue que hubo una disminución del 10% de la displasia y que la dosis de budesonida era de 0,25 miligramos diluida en el surfactante y que la reevaluación se debería hacer cada 6 a 12 horas para decidir si necesitaba dosis previa. Entonces, a la definitiva, pues no hay una disminución de la displasia utilizando el nebulizado y no se sabe cuánta cantidad puede esparcirse y homogeneizarse a nivel pulmón. O sea que todavía no es un buen método para utilización de él. Aunque esto no es netamente del tema, pero me pareció que esto era un artículo bueno porque ellos hablan que los países de poco o medianos recursos, que también tienen nacimientos prematuros y que dependiendo de las disponibilidades en las unidades y de la economía de los países, no todos tienen a la mano el surfactante exógeno y ellos lo que quisieron probar aquí es que utilizando el CPAP precozmente o las cánulas de alto flujo podían disminuir la evolución de la enfermedad y que quizás algunos pacientes, sobre todo los que utilizaban esteroides antenatales, no necesitaban utilizar surfactante ni necesitaban ser trasladados a unidades de tercera o cuarta generación en los hospitales, sino que nada más con esta medida podíamos mejorar y resolver a los pacientes, por supuesto, que fueran por encima de una gestacional de 30 semanas. Entonces, muchas veces tenemos a los pacientes y queremos referirlos porque, ay, yo no tengo surfactante y no es la primera medida para utilizar, ni es lo que va a salvar al paciente prematuro cuando tenemos el FDR. Y gracias.